Listo, Ale, cuando gustes. Sí, muchas gracias. Un momentito. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a este módulo del Diplomado en Comunicación Electoral. El día de hoy vamos a ver un tema. eh, Hola, Ale, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, qué gusto encontrarte por acá. Eh, Mire, vamos a empezar. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Déjenme empezar a compartir la presentación. Denme un momento para compartir mi pantalla. Um, bueno, pues, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Vean ustedes. Es muy interesante el título que le han puesto ahora a este módulo, nuevas tecnologías como fuentes de derecho y generadoras de dinámicas sociales, ¿no? Entonces, ¿cuál es el objetivo de este módulo? Que solo vamos a estar juntos, juntes el día de hoy. Mañana con mi compañero Alexander van a analizar cómo se forma la opinión pública en las redes sociales. Entonces, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Vamos a comprender cómo la tecnología puede generar cambios sociales, evidentemente pueden ser para bien, pero también para mal, y cómo estos cambios sociales se van generando pues una revolución digital y al mismo tiempo cómo estos cambios sociales van generando jurisprudencia o son fuentes del derecho, ¿no? Entonces, vamos a ver un poco la influencia de la tecnología en las sociedades humanas y de qué manera eso ha influido tanto en la administración de las elecciones como en la misma democracia digital. Entonces, vamos a empezar un poco hablando del mito de Prometeo. Prometeo era un titán, ¿no? Griego. ¿Y qué pasó? Básicamente, pues se burlaba de los dioses, ¿no? Es conocido como el protector de la civilización humana. Entonces, en un momento se enoja muchísimo Zeus con los seres humanos y les prohíbe el uso del fuego. Y entonces Prometeo se roba el fuego y se lo lleva a los seres humanos para que puedan calentarse, cocinar y seguir con la civilización. Entonces, este es uno de los mitos más conocidos en torno a la tecnología, porque los seres humanos, ¿no? Probablemente el descubrimiento del uso del fuego, así como el uso de la escritura, fueron de los cambios más trascendentes en la historia de la civilización humana. Entonces, ¿de qué manera? O sea, solamente imaginen, ¿no? De qué manera el fuego, de qué manera eh, empezar a escribir, ¿no? Para contar el rebaño, para poder documentar cuántas personas conformaban un pueblo, una sociedad, los escribanos que empezaron a documentar, ¿no? Sus pensamientos
a través de la escritura primero cuneiforme, los jeroglíficos. Todo esto va generando dinámicas sociales que permiten, pues, el desarrollo de la civilización, incluso de la administración pública y, pues, el mismo derecho, ¿no? Pensemos incluso cómo se tablaron, se escribieron en roca, en los muros de Roma, las leyes, ¿no? Los códigos, los primeros códigos, como el descubrimiento de tecnología, de formas de transformar prácticamente la naturaleza para beneficio del ser humano, puede modificar completamente las dinámicas sociales. Pero, pero pensemos, ¿no? Bueno, vamos a ver antes. Pensemos ahora en el papel de la imprenta, ¿no? ¿De qué manera la imprenta revolucionó la vida como la conocemos ahora, ¿no? Imagínense, ¿no? Que en un momento dado, pues todo el mundo empieza, bueno, para empezar, solamente algunas personas sabían leer y escribir, ¿no? O sea, no era algo nada común que las personas, los campesinos, las mujeres, era muy exclusivo, exclusiva la educación, la escritura, la posibilidad del conocimiento, ¿no? Que incluso cuando eh, los escribanos tenían que copiar un libro hecho a mano, pues no sabían realmente escribir, sino que simplemente eran fotocopiadoras humanas que trasladaban lo que decía, ¿no? El libro, los símbolos, las imágenes, para poder hacer un libro, ¿no? Entonces imagínense cuando llega la imprenta y puede distribuirse a cientos, a miles de personas el conocimiento, ¿no? Y empieza la necesidad también de las personas a poder aprender a leer y a escribir, ¿no? Entonces la imprenta tiene un efecto, vean, ¿no? Democratizador de alguna manera, democratizador del conocimiento, democratizadora también de, eh, pues sí, del acceso al conocimiento. Entonces, piensen, por ejemplo, ¿no? Bueno, como les mencionaba un poco al principio de la sesión, los avances tecnológicos también pueden traer problemas, ¿no? No necesariamente genera avances, ¿no? Históricamente hablamos de ciencia, de tecnología, y también creemos que en automático nos van a ayudar a vivir mejor en la sociedad, pero no necesariamente. Es curioso, ¿no? Estaba viendo el TikTok, perdónenme, el TED Talk de un argentino que formó el Partido de la Red, del cual les voy a hablar en unos momentos. Y él contaba esta anécdota de que justo en la invención de la imprenta, los primeros que se opusieron a ella fueron los dramaturgos, las personas que escribían obras de teatro en los pueblos para entretener, para hacer sátira, ¿verdad? Que esto viene desde, pues, los griegos, ¿no? Del antiguo mundo helénico, fueron los que en la Edad Media, cuando se surge la imprenta, son los primeros en manifestarse en contra. ¿Por qué? Porque se empezaron a distribuir sus escritos, sus obras de teatro sin su consentimiento. Entonces se organizaban para ir a quemar, para ir a destruir las imprentas, porque no tenían, fíjense, los derechos de autor, ¿no? Entonces podemos hacer un comparativo de cómo pues también se transforma radicalmente la cultura. Hay una tensión muy fuerte
siempre, ¿no? Va a haber personas que se van a ver afectadas y la industria cultural es una de ellas siempre, ¿no? Piensen, por ejemplo, cómo se afectó la industria del cine cuando empezó a proliferar el internet, el mundo de la música, que podíamos descargar canciones de manera ilegal, sin los derechos de autor, cómo empieza a afectarse también la distribución, ¿no? En PDF de libros, sin las autorizaciones correspondientes. Denme un momento, por favor, un momentito. Déjenme silenciar esto. Un momentito. Listo. Un momento, un momento, un momento. De dos maneras, con una democracia provisional, un Real Decreto 2075, famoso del gobierno Suárez. Denme un momento, porque tengo que silenciar esto. Un momentito. Ale, tienes tu micrófono apagado. Muchas gracias. Listo. Ay, hola Carla. Qué gusto saludarte también. Qué alegría siempre encontrarme con, con caras conocidas, con excelentes estudiantes en estas sesiones, ¿no? Bueno, entonces, pues imagínense, ¿no? La manera en que se modifica la dinámica social, el uso de una tecnología como la imprenta y poder distribuir los textos, el conocimiento a un mayor número de personas. Tan solo pensemos en la Reforma Protestante, ¿no? ¿Qué fue la Reforma Protestante? Fue el cisma más grande, más importante de la Iglesia católica, ¿no? Entonces, imagínense Martín Lutero, ¿no? Según la tradición, eh, estaba en contra, ¿no? De, por ejemplo, de las indulgencias que los sacerdotes, los curas, cobraban dinero para salvar a las personas de sus pecados, ¿no? Entonces, pues con eso la iglesia se estaba haciendo rica a costa del miedo de las personas a no ser salvas, a no ser santas, a no tener la salvación. Entonces, Martín Lutero hace una interpretación del texto bíblico, ¿no? Y llega a la conclusión de que la Iglesia Católica está completamente corrompida y clava en una de las iglesias más importantes de Alemania sus tesis, las 105 tesis me parece que son de lo que considera que debe cambiarse, que está mal, es como una denuncia. Entonces, imagínense que ya con el desarrollo de la imprenta de Gutenberg, que es la imprenta ya móvil, que permite la distribución móvil, imagínense la manera en que pues estas tesis de Martín Lutero empiezan a distribuirse
en el mundo europeo, ¿no? Sobre todo en Alemania, y que refuerzan esos ánimos separatistas para que el Papa no tuviera poder sobre Alemania, sobre toda Europa. Entonces fue uno de los sismos más importantes representados por Martín Lutero y por Juan Calvino, ¿verdad? Pero imagínense otra cuestión tan revolucionaria a partir de la imprenta y a partir de la reforma protestante, que el acto más revolucionario y más democrático que hace Martín Lutero es traducir la Biblia del latín al alemán. Entonces, imagínense, pues que antes pues, todos los libros eran en latín, ¿no? Y incluso aquí en México, hasta los 60, imagínense que las misas en las iglesias solo se pronunciaban en latín. Entonces, imagínense que las personas no podían leer los textos bíblicos en los cuales supuestamente se basaban los monjes, los sacerdotes, para hacer todas las tranzas que hacían y poder vivir a costa de la fe eh, de los creyentes, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Pues algo revolucionario, ¿no? Martín Lutero, bueno, los clérigos, ¿no? Argumentaban que ellos eran los únicos capaces de hablar con Dios, de hablar, pues sí, ¿no? De interpretar, de leer los textos bíblicos, porque eran personas cultas y sabían latín. Pero imagínense este acto de traducir la Biblia al alemán y darle la posibilidad a todo el pueblo. Bueno, obviamente no todos sabían leer y escribir, pero eso es un cambio que va avanzando paulatinamente. Entonces, imagínense, pues, poder eh, darle la posibilidad a todo un pueblo de poder hablar directamente con Dios. O sea, no es cosa menor, ¿no? Que tuvieran que estar los sacerdotes de intermediarios porque no sabían nada de lo que dice el texto bíblico, a poder leer en tu lengua nativa, ¿verdad? Lo que realmente dicen los textos sagrados, pues obviamente también sientan las bases de la gran reforma protestante, ¿no? Y no nos olvidemos de lo que al respecto ha dicho Max Weber, uno de los sociólogos más influyentes del pensamiento occidental, en su obra La ética protestante y el espíritu del capitalismo, que básicamente, ¿no? Bueno, ahora es muy cuestionable, muchas personas, ¿no? Desde el giro de colonial o incluso europeos cuestionan mucho ¿no? Desde otras éticas, cuestionan mucho esta obra de Max Weber, pero Max Weber sostiene que incluso la ética protestante, ¿no? Esta ética que va surgiendo de las diferentes iglesias protestantes que surgen a partir de este cisma de la reforma protestante, van generando una ética de trabajo, de ahorro, de sacrificio que Weber identifica y alinea con el espíritu del capitalismo, ¿no? Entonces, la verdad es que es una obra muy sugestiva, independientemente de las críticas y los cuestionamientos que pudiéramos hacer, ¿no? Y que incluso pues revierte la tesis marxista de que la estructura económica determina la superestructura. Entonces aquí vean el planteamiento tan importante de Max Weber de decir que la ética, ¿no? La superestructura de una sociedad y de un pueblo religioso, específicamente los protestantes, son los que fundan el espíritu del capitalismo. Entonces, bueno, simplemente es un poco, obviamente es una simplificación muy grande del desarrollo histórico y de los cambios que implicaron, bueno, que implicó la invención de la imprenta, pero bueno, ¿no? Esto es un ejemplo que para mí me parece muy claro, muy contundente de cómo la tecnología
puede democratizar, puede revolucionar todo, ¿no? Y bueno, eh, ahora, ¿cuándo surge, no? Vamos a hablar, bueno, no sé si hasta aquí alguien quisiera hacer alguna reflexión, algún comentario, alguien que tenga alguna pregunta. Bueno, ya saben que si en algún momento quieren intervenir, hacer alguna pregunta, hacer alguna aportación, con toda confianza, levantan la mano o pueden escribirlo en el chat. Bueno, entonces, estos solo son ejemplos, ¿no? De cómo la tecnología puede transformar radicalmente a las sociedades. Pero, ¿qué tipo de tecnologías hemos, qué tipo de tecnologías han transformado también la manera en que realizamos los procesos electorales o los partidos políticos, ¿no? Bueno, pensemos ahora en el surgimiento de la radio y la televisión y cómo esto influyó las campañas electorales, la democracia tal como la conocemos ahora, ¿no? Entonces, busquemos comprender el fenómeno político de las campañas, ¿no? Entonces, imagínense, ¿no? O sea, desde que hay elecciones, hay campañas políticas, ¿no? Esta es una imagen que busca, pues, ilustrar la manera en que en la antigua Roma salían los candidatos, que eran las personas que llevaban toga blanca, de ahí viene el nombre de candidato, de la cándida, la toga blanca, y era blanca porque hacía alusión a la pureza, a la honestidad, a la transparencia con la que debían de regirse los candidatos a, a ciertas magistraturas que eran objeto de elección popular en la antigua Roma. Entonces, si hay elecciones, debemos de comprender que va a haber campañas siempre, ¿no? Entonces, imagínense que salían los candidatos entonces con su toga blanca y salían acompañados de su equipo de campaña, incluso tenían un nomenclator, que era una persona que los acompañaba y y le iba al candidato soplando al oído cómo se llamaban las personas más influyentes de la ciudad para cuando se acercara a ellas a hacer campaña, ¿no? A hablar de sus propuestas o de sus intenciones en su magistratura, pues el nomenclator le dije que pudiera el candidato referirse a ellos con su nombre, ¿no? Y así ganar más adeptos. ¿De qué manera hacíamos también elecciones en el mundo antiguo? Vean ustedes que siempre se ha utilizado la pinta de bardas, ¿no? En la actualidad podemos todavía ver en varias ciudades pertenecientes al Imperio Romano, en Pompeya incluso, ¿no? Que fue eh, prácticamente destruida por un volcán, pero quedan algunas cosas impactantes que nos reflejan cómo era la vida en aquella época. Pero aquí lo interesante es que las personas también hacían campaña política en las paredes, o sea, no hemos, no hemos evolucionado mucho la manera de hacer campañas políticas desde la antigua Roma. Todavía hoy tenemos pintas, ¿no? Por todas las ciudades del país. Entonces, es curioso, ¿no? Al leer sobre épocas, sobre esta época y cómo se llevaban a cabo las campañas, estas pintas de bardas, pues resulta, ¿no? Que podían las personas pedir permiso a los propietarios de los inmuebles, de las casas, para poder poner propaganda, ¿no? Entonces podías ver, vota por mí, vota por tal, no sé qué, a la magistratura y por el nombre de las personas, ¿no? Bueno, y además es bien divertido ver este tipo de mensajes, luego googleen, y hay desde poesía hasta cosas muy soeces. Entonces, es muy interesante ver que no hemos cambiado, ¿no? Mucho la humanidad desde aquel entonces.
Y bueno, lo interesante de esto de las campañas es que en la noche eh, iban estas personas, el de Albator y el Scriptur Laternarius, y pintaban la barda de las casas. Y entonces en la mañana se despertaban los propietarios y si estaban de acuerdo con la campaña de la magistratura, bueno, pues dejaban ahí la pinta, ¿no? Apoyando a esa magistratura. Pero si no estaban de acuerdo con que hubieran pintado su casa, tenían que contratar a un de Albator para que pintara de nuevo su casa, ¿no? Entonces, era muy curioso la manera en cómo en las noches hacían estas pintas y que se utilizaba al scriptor para hacer estas escrituras, pero la ciudadanía podía estar, bueno, sí, la ciudadanía romana podía estar a favor o en contra de estas campañas y dejarlo o pintarlas de nuevo. Bueno, entonces vemos, ¿no? Que esa era la manera en que hacíamos campañas en la antigua Roma. Y, espérenme tantito, quiero regresar a la lámina de atrás. Y ver, bueno, pero ¿cómo hemos hecho las campañas electorales y cómo surgen los partidos políticos en un contexto de la modernidad, ¿no? Bueno, las primeras elecciones nacionales se llevaron en Estados Unidos en el siglo XVIII, fueron las primeras elecciones tal como las conocemos ahora, ¿no? Y a partir de ahí, ¿cómo es que hemos utilizado la tecnología de la comunicación y de la información para realizar campañas electorales, ¿no? Entonces, pensemos en el surgimiento de los partidos políticos, ¿no? Que surgen sus antecedentes. Bueno, recordemos que los partidos políticos son principalmente un fenómeno moderno, ¿no? Antes de en el mundo antiguo no existían como tal los partidos políticos, ¿no? Existían facciones, sectas, ¿no? Que justo tienen la misma atracción semántica que la de los partidos políticos. El partido significa partir, secta, secar, ¿no? Dividir, eh, pero como tal, y esto nos lo dice David Hume, y nos lo dice por primera vez con toda claridad también Edmund Burke, de acuerdo con Giovanni Sartori, que los partidos políticos son las primeras organizaciones humanas, políticas, en apelar a principios abstractos, en apelar a la libertad, a la igualdad, a el sufragio universal, ¿no? Entonces, esto no pasaba en el mundo antiguo. Veíamos grupos políticos, pero que eran facciones. La diferencia entre un partido y una facción es básicamente que la facción, que viene de facto, de un facere nocivo, perturbador, entonces la facción tiene que ver con un grupo de personas que buscan hacer eh, cosas nocivas para el bien común. Es decir, solo van a ver por su bien privado, por su bien de ese grupo, ¿no? Entonces las facciones en la historia, ¿no? De la humanidad durante la Edad Media, en el mundo antiguo, con los griegos, con los romanos, en las asambleas. Sí había siempre grupos políticos, ¿no? Que pensaban de una manera diferente de otros o que se alineaban para cumplir con ciertos intereses de grupo o de clase. Pero el partido político surge en la modernidad apelando a principios abstractos. Esa es básicamente la diferencia. Entonces, si bien el partido político sí tiene una atracción semántica en la etimología de dividir, también tiene que ver con la etimología de parte, ser parte pero de un todo, de participar, ¿no? Entonces, bueno,
recordemos que los partidos políticos tienen sus antecedentes en la creación del Parlamento, ¿no? En la conformación del Parlamento, que en un primer momento es muy interesante ver que el Parlamento era un órgano jurisdiccional, porque atendía los asuntos jurisdiccionales del rey que no quería atender el rey, ¿no? El monarca en un primer momento. Y era un grupo muy pequeño de personas. Y justo el Parlamento viene de parlare, de hablar, ¿no? Entonces estamos en un diplomado de comunicación política. Entonces pensemos la importancia entonces de los parlamentos, de hablar en un órgano, en un recinto, todas y todos juntos, cómo dirigir el destino de la nación, ¿no? Entonces, en un principio era un cuerpo de notables, ¿no? Eh, de confianza del rey, juristas, expertos en el derecho, ¿no? En los usos, costumbres de la monarquía, en las leyes del reino. Con el tiempo, el monarca va delegando más y más asuntos hasta que se vuelve necesario tener a más y más hombres que conformen este parlamento a discutir los asuntos más importantes del reino, como es las finanzas del reino, ¿no? El tesoro, cómo distribuir el presupuesto, etcétera, ¿no? Entonces llega un momento de tan grande que se vuelve el Parlamento y la dificultad de los asuntos que deben resolverse, que empiezan a conformarse dos grupos, ¿no? Los Tories y los Whigs, que son los primeros protopartidos políticos, ¿no? Los primeros que se hace mención cuando estudiamos el surgimiento de los partidos políticos. Entonces, bueno, ahí hay un contexto también eh, del derrocamiento de un rey y de la intención de coronar a un nuevo rey y la condición de los parlamentarios de coronar a un nuevo eh, Guillermo de Orange, de coronar a este nuevo rey, justo era que garantizara pues la autonomía del parlamento, ¿no? Entonces, bueno, se van formando grupos que estaban a favor del nuevo monarca y el grupo que estaba en contra, ¿no? Entonces, llega un momento en que los monarcas ya no pueden decidir nada sin tener la anuencia del líder de al menos uno de los dos grupos del parlamento, ¿no? Y llega el momento en que los mismos parlamentarios también convencen al rey de que lo más ideal para manejar los asuntos del reino era eh, que fueran nombrado primer ministro, el líder del grupo más fuerte, y que ocuparan los cargos del gabinete porque eran los que estaban más informados de los asuntos del reino, ¿no? Entonces así surge más o menos, evidentemente es más complejo y tiene otras aristas, pero es una síntesis. Así surge el gobierno parlamentario, ¿no? En Inglaterra al menos. Y entonces, ¿cómo surgen entonces las campañas electorales y la necesidad de comunicación? Esto nos lo dice Luis López Guerra, a mí se me hace muy, muy interesante, porque justo los partidos políticos de masas surgen con una necesidad comunicativa, ¿no? Imagínense que en un primer momento, pues los grupos políticos que existían en el Parlamento estaban organizados de manera tradicional, eran peones u hombres notables de confianza del hombre, ¿no? Del hombre de confianza del notable. Entonces, esos eran los primeros grupos políticos. Pero ¿qué pasa? Llega un momento revolucionario, la extensión del sufragio universal. Entonces, imagínense que estos protopartidos que van a ser pues las bases del partido laborista y del partido liberal en, en Inglaterra, que son la base de los principales dos partidos, porque también históricamente Inglaterra ha tenido un bipartidismo la mayor parte de su historia. Entonces imagínense que estos dos grupos, al principio, pues nada más necesitan negociar entre ellos, ¿no? Convencer al rey, etcétera, ¿no? Pero en un momento dado, con las diferentes revoluciones, presiones, activismos, se reconoce y se extiende el derecho
de los hombres y de las mujeres, aunque en distintos momentos. Recordemos también la importancia del movimiento sufragista en Inglaterra. Imagínense que llega un momento en que es necesario extender el sufragio universal ante la presión. O sea, no sé si han visto películas documentales o leído acerca del movimiento sufragista y cómo este se va radicalizando y tenemos que esperar muchísimos años las mujeres, ¿no? Para que se reconozcan nuestros derechos políticos, pero imagínense, el punto aquí que quiero resaltar es que imagínense entonces que en un momento dado tenemos, ¿no? Bueno, los partidos políticos tienen que salir a las calles a ganarse el voto de los nuevos ciudadanos a los cuales se les ha reconocido sus derechos políticos. Entonces, esto es una cuestión revolucionaria y hay una necesidad comunicativa. Entonces, los partidos políticos empiezan a apelar a principios abstractos para ganarse los adeptos de los ciudadanos, ¿no? Y es aquí como surge el partido político de masas, que necesita de una estructura grande, sólida, burocratizada, porque es necesario educar y conseguir el voto de los nuevos ciudadanos. Pero entonces, imagínense, ¿no? En ese momento, pues los partidos políticos empiezan a hacer política cara a cara, empiezan a utilizar la imprenta, los diarios, los periódicos para educar políticamente, ¿no? Entonces, por eso hoy en día cuando hablamos de la crisis de los partidos políticos, siempre estamos pensando en ese añoramiento de cómo surgen los partidos políticos de masas en Europa, en el contexto también de la revolución industrial, de la lucha de clases, ¿no? Y de estas demandas de la clase obrera de que se les reconozcan sus derechos políticos y de las mujeres. Entonces, pero, ¿qué pasa? ¿Por qué los partidos políticos abandonan esta política cara a cara de tocar la puerta de todos los nuevos ciudadanos para obtener su voto? Pues vean que surge, esto nos lo dice magníficamente Luis López Guerra, insisto, la radio y la televisión. Entonces imagínense que los partidos políticos, cuando se inventa la radio y la televisión, ¿no? Se dan cuenta que ya no necesitan salir a ganarse el voto de la ciudadanía cara a cara y que transmitiendo sus programas políticos pueden llegar a un número mayor de audiencias. Entonces también la tecnología que implicó en un momento dado la difusión de ideas a gran escala en radio y televisión, pues implicó una serie de ventajas, pero también de desventajas, ¿no? Las ventajas es que se podía llegar a más audiencias, ya no era necesario tener una estructura partidista inmensa, compleja, activistas, militantes comprometidos que educaran, que convencieran a la ciudadanía, ¿no? Entonces, pero esto generó, de cierta manera, que los televidentes empezaron a ver la política como imposición, ¿no? Imagínense que, pues antes, un poco como, con todo respeto lo digo, ¿no? Pero como muchas veces llegan algunas personas religiosas a tocar la puerta para tratar, ¿no? De evangelizar, de dar mensajes religiosos, te dejan libros, te dejan folletos, ¿no? Como los testigos de Jehová, ¿no? Por ponerse un ejemplo, uno puede decidir si los escucha o no, o no abre la puerta, ¿no? Así era la política, ¿no? Tú decidías si querías hacer caso o no de estos intentos de militarización, ¿no? De, de la militancia a la que te querían invitar los partidos políticos. Pero cambia todo radicalmente cuando tú estás viendo tu programa favorito y te impone, ¿no? Un mensaje unidireccional. Obviamente puedes cambiarle el canal, pero se vuelve algo muy habitual ya, ¿no? Que en todos lados estén estos mensajes de política. Entonces empieza a haber un hartazgo hacia la política, empieza a encarecerse, evidentemente, en las campañas electorales porque pues se vuelven muy cotizados los tiempos en radio y televisión
y pues esto produce la reducción de la política cara a cara, ¿no? Entonces, vean, este es un cuadro del texto de Luis López Guerra que estudia esto. Y vean, tan solo, ¿no? Para ver cómo la ciudadanía, las personas, los televidentes en Inglaterra, pues no estaban, y en Estados Unidos, no estaban de acuerdo, ¿no? Estaban un poco molestos por eh, que empezaran a transmitirse cuestiones políticas en la radio y la televisión. Entonces, comparemos, ¿no? El nivel de audiencia que tuvo el discurso de Humphrey el 3 de septiembre de 1968, 7 millones de personas, mientras que Mi Bella Genio, que era de los programas más vistos en Estados Unidos en aquel momento, llegaba a los 10 millones, ¿no? Y entonces comparemos, ¿no? También Mi Bella Genio, 10 millones frente al discurso de Humphrey del 30 de octubre de 1968. 10 millones de televidentes veían Good Guys, pero solo 5 millones vieron el discurso de Nixon del 31 de octubre de 1968, ¿no? Entonces las televisoras relatan que los televidentes las llamaban para exigir que quitaran estos spots, estos comerciales políticos y que volvieran a poner Mi Bella Genio o los programas que estaban disfrutando en la televisión, ¿no? En fin, entonces, por eso Luis López Guerra sostiene, ¿no? No es que los partidos políticos estén en crisis actualmente, porque hemos visto una disminución acelerada de la pertenencia, de la militancia activa de las personas a los partidos políticos. Lo que sostiene justo López Guerra es que se cambia la dinámica social a partir de las tecnologías y a partir justo de la necesidad comunicativa del momento. Entonces, en un primer momento surge el partido de masas porque se extiende el sufragio universal, pero esto se va a transformar radicalmente con la radio y la televisión. Entonces, ahora, bueno, esto es el primer debate que es transmitido en televisión, el famoso debate de Nixon en contra de Kennedy, que es uno de los más populares y más vistos por la televisión, ¿no? Solo vamos a ver un poquito. I'm Quincy Howe of ABC News saying good evening from New York, where the two major candidates for President of the United States are about to engage in their fourth radio-television discussion of the present campaign. Tonight, these men will confine that discussion to foreign policy. Good evening, Vice President Nixon. Good evening, Mr. Howe. And good evening, Senator Kennedy. Good evening, Mr. Howe. Now let me read the rules and conditions under which... Bueno, lo voy a quitar porque no tiene subtítulos, pero pensé que este sí traía subtítulos, pero siempre se me olvida poner el que sí tiene subtítulos. Pero lo relevante aquí es, pues, cómo los partidos políticos se dan cuenta que ya no es necesario tocar las puertas, ¿no? Porque ya empieza la ciudadanía a ver los debates, ¿no? Que son una de las cuestiones más relevantes de la política norteamericana y que eso sí puede determinar los adeptos o el rechazo en un momento dado de los candidatos. Entonces, pensemos ahora en cómo esta necesidad comunicativa de los partidos políticos, de las elecciones y la democracia, también está empezando a transformarse a partir de la revolución digital, ¿no? Bueno, antes de entrar de lleno con el tema de la revolución digital, pues durante todos estos años, ¿no? Desde las primeras elecciones nacionales con sufragio universal en Estados Unidos en el siglo XVIII hasta la actualidad, hemos intentado implementar diferente tecnología en los procesos electorales, ¿no? Hay un libro muy bueno que les recomiendo de la Organización de Estados Americanos, de la OEA, que es como un manual que refleja la tecnología que podemos implementar en los diferentes momentos del proceso electoral, ¿no? Entonces, aquí podemos ver las diferentes tecnologías
que se han implementado en los diferentes países de América. A ver, espérenme. Pamela, muy buenos días, te escuchamos. Hola, buenos días. ¿Eso que tienes en el documento nos los pueden compartir? Claro. Sí, Para ver cómo son diferentes en diferentes partes de Latinoamérica y en varios lugares, ¿no? Como casos. sí, exacto. Les copio O aquí está, el o link. está en línea. Sí, está en línea. Se los comparto aquí el link. Gracias. Gracias a ti, Pamela. Entonces, aquí pueden ver, ¿no? Este documento, tecnologías aplicadas al ciclo electoral, que es bien importante tener en cuenta cuando pensamos en tecnología y elecciones, pues siempre estamos pensando en el voto electrónico, ¿no? Pero no, la tecnología en los procesos electorales puede ser aplicada en cualquier fase del proceso electoral y es bien, bien importante que los estados sepan para qué quieren utilizar la tecnología, cómo la tecnología puede ayudar a mejorar o a resolver un problema específico relacionado con la organización, con la administración de los procesos electorales. Entonces, por eso es que no todos los países siguen el mismo modelo de voto por papel o electrónico, por correo postal, ¿no? Hay una gran diversidad de tecnologías que se utilizan. Pero entonces, aquí vemos, ¿no? Vienen casos, el caso de Costa Rica, que utiliza el uso de identificación por radiofrecuencia en la gestión logística del material electoral. Jamaica, el proyecto de redefinición de los límites electorales, que es algo parecido a lo que en México, la tecnología que utilizamos para hacer la redistritación electoral y no hacer una clase de gerrymandering, ¿no? Donde podemos truquear los distritos para favorecer a un partido político en un momento dado. ¿No? En Los Ángeles se hace la delimitación de circunscripciones electorales con sistemas de información geoespacial. En Panamá se implementa un sistema de gestión de calidad en la entidad electoral. En Carolina del Norte hay cursos en líneas para capacitación y entrenamiento de personal operativo. Estos cursos en línea evidentemente han proliferado y forman ya parte de las buenas prácticas de un documento que ahorita les voy a enseñar de Idea Internacional, que empezaron a implementar los diferentes países en el contexto de la pandemia, ¿no? Que también empezamos a utilizar mayores tecnologías para poder armonizar el derecho a la salud y el derecho a ejercer el voto, el sufragio activo y pasivo. En Bolivia se utiliza el registro biométrico de votantes, también en Honduras. Recientemente tuve la oportunidad de ir a observar las elecciones en Honduras y para asegurarse de que las personas son las que dicen, utilizan datos biométricos, además de la credencial del elector, ¿no? Que esto puede ser muy discutido por la cuestión de los datos personales y el peligro que existe, ¿no? Que el gobierno tenga datos tan íntimos, tan personales como son los datos biométricos. En Wisconsin, el sistema de reporte de finanzas en campaña en línea, que bueno, también en México ya tenemos un súper sistema desarrollado en el Instituto Nacional Electoral. En Mongolia tienen voto presencial con escáneres ópticos digitales. En México, pues la implementación de la votación electrónica a nivel local. En Coahuila, Ciudad de México y Jalisco principalmente. Y bueno, hay que tener esto en mente, ¿no? Que también, derivado de la pandemia, en las elecciones que en un primer momento se postergaron, en el año en donde se declaró la pandemia oficialmente en 2020, las elecciones estaban programadas de Coahuila y Hidalgo para junio, se realizaron hasta octubre, y esto dio oportunidad a las autoridades electorales de implementar algunas casillas con la urna electrónica de Coahuila. Entonces, es relevante, ¿no? Ver cómo también las crisis presentan generalmente áreas de oportunidad para implementar tecnología. Bueno, en Venezuela utilizan voto presencial con máquinas de votación, en Francia el voto remoto por internet, en Washington el uso del e-poll book, el listado electrónico de votantes para autentificación del elector,
en Londres hay un conteo centralizado, etc. Entonces aquí pueden ustedes consultar este documento. Vean, lo que me interesaba enseñarles es esto, que son las tecnologías aplicadas en el ciclo electoral. Está este documento de la OEA dividido en 8 periodos, ¿no? Entonces, esta guía no va mencionando las tecnologías que se pueden ir implementando desde el marco jurídico. Evidentemente esto es fundamental, porque vemos que uno de los principales problemas que hemos enfrentado en México es que pues, a nivel federal, ¿no? No estaba antes de 2014 regulado, ¿no? La cuestión de la tecnología, de la votación electrónica, y entonces, pues es bien importante, ¿no? Que en el periodo preelectoral podamos hacer estos cambios tecnológicos con la anticipación debida, ¿no? Pero también se puede implementar tecnología en torno al presupuesto, al calendario, a la contratación de personas, a la logística y seguridad. Entonces, muchas personas que trabajan en los tribunales electorales locales, en los OPLES, en el propio INE, pues han visto, ¿no?, la cantidad de sistemas informáticos que existen dentro de la institución para poder dar cuenta y cumplir con las diferentes metas organizacionales. En fin, entonces está la etapa de la educación y capacitación, que ahora en el contexto de la elección también de 2021, muchos funcionarios, funcionarias de casilla tuvieron parte de la capacitación presencial, alguna en línea. Entonces, pues esto también se puede ya implementar de manera permanente para eficientar estos procesos de capacitación. El registro electoral, ¿no?, que también necesita tecnología para mantener actualizado el registro nacional de electores, las campañas electorales, que también en el contexto, bueno, desde 2018, ahorita vamos a ver datos, empezamos a enfocarnos sobre todo la comunicación política en las redes sociales, ¿no? Y que desde mi perspectiva ya es momento, y de otras hombres especialistas también en derecho electoral, ¿no? Sostenemos que es momento de replantearnos nuestro modelo de comunicación política, que sigue centrado en garantizar una supuesta equidad a partir de garantizar ciertos tiempos, pues la pauta, ¿no?, de manera equitativa, de acuerdo a lo que establece la Constitución y la Ley General, a los partidos políticos. Cuando, pues ya vemos que la mayor parte del tiempo obtenemos información política electoral de las redes sociales, no de radio, no de la radio y la televisión. Ya no estamos en el momento de los años 60, 70, donde pues las personas nos reuníamos. Les invito a que revisen la OEA. Bueno. Ok. Bueno, este es el ejemplo, ¿no?, de la urna electrónica. Pero bueno, entonces, eso es todo un tema, ¿no?, en el cual pues no podemos detenernos mucho porque solo tenemos 2 horas para abordar este módulo, pero realmente pero ahora vamos a enfocarnos en torno a cuáles son los pros y los contras de la revolución digital, cuáles son los avances que implica la tecnología, cuáles son esos procesos de integración para la democracia, para los procesos electorales, para las autoridades electorales y la ciudadanía, pero también cuáles son esos peligros, ¿no? Y cómo esto se va volviendo fuente de derecho, ¿no? Y cómo hay casos internacionales ya resueltos que han generado estándares internacionales, jurisprudencia, tanto en todo el mundo como, bueno, en los organismos internacionales de derechos humanos, como en México, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hablar
de los avances, de los pros a partir de casos, cómo empezamos a utilizar la tecnología para hacer política. Entonces, cuando uno revisa la literatura del llamado hacktivismo, de la política 2.0, de la revolución digital, siempre nos vamos a encontrar con referencias al EZLN que vienen desde 2005 con el llamado hacktivismo, tecnopolítica o el ciberactivismo, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Pues todos recordaremos, ¿no? La gran sorpresa que causó el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, ¿verdad? En 1994, el 1 de enero, ¿verdad? Y la gran conmoción que todo eso causó a nivel internacional. Entonces, muchas personas en diferentes partes del mundo empezaron a crear páginas de internet para difundir información de este movimiento que no había otro similar en el mundo en aquel momento, ¿no? Entonces, imagínense que indígenas de la selva del estado de Chiapas en México tomaron el gobierno de San Cristóbal de las Casas, exigiendo autonomía al gobierno, al Estado mexicano, ¿no? Entonces, ya sabemos todo lo que eso conllevó, los acuerdos de San Andrés, las diferentes reformas constitucionales, etcétera. Pero lo relevante es que aquí empezó a usarse la tecnología, el Internet, para empezar a hacer activismo en todo el mundo, ¿no? Entonces se ligaba, bueno, ¿cómo surge Internet? Recordemos que surge en el contexto de la guerra de Vietnam en los años 60 y lo crea Estados Unidos para defender, para proteger la información que difundía, ¿no? Entonces empieza a difundirse información en red clasificada para, pues, tener inteligencia militar, ¿no? Entonces, así surge, ¿no? Tiene fines bélicos. Entonces vean cómo hemos ido transformando, ya no se pudo parar, ¿no? Una vez que se inventó el Internet, ya no pudo parar. Y entonces fue una explosión que ahora pues no tiene prácticamente límites, ¿no? Entonces, bueno, se decía que el subcomandante Marcos era un hacker que tenía tecnología satelital para crear todas estas páginas ahí en medio de la selva, en Chiapas, etcétera. Pero lo cierto es que la primera página de internet que se hace sobre el EZLN la hace un académico de la Universidad de Texas. Entonces, son académicos, activistas, hackers, los primeros hackers del mundo del Internet en el 2005 aproximadamente, que empiezan a hacer este hacktivismo, ¿no? Entonces vean cómo eran las páginas antes, un ejemplo de la página, ¿no? Para difundir, y vean aquí está en inglés, ¿no? Porque de verdad causó muchísima conmoción el movimiento del EZLN. Y bueno, ¿cómo olvidar el tema de Wikileaks, ¿no? De 2006. Wiki significa rápido, leaks, fuga, filtrado, goteo. Entonces, pues también el hecho de que existiera un portal en donde se pudieran divulgar los cables, ¿no? Se les llama así, los cables de información clasificada, pues también generó muchísima conmoción en todo el mundo porque pues, nos dimos cuenta de que se puede tener mucho más poder por parte de la ciudadanía, ¿no? Entonces, pudimos ver a partir de esta filtración de información clasificada o secreta de las grandes naciones, actos muy cuestionables, ¿no? Como el video, un video en donde soldados norteamericanos en Afganistán prenden fuego en contra de civiles y de periodistas, ¿no? Entonces este video era información filtrada, clasificada, y sale a la luz, y entonces las protestas en contra de la ocupación de Estados Unidos en Afganistán
empieza a tener más peso, más fuerza. Y bueno, ha sido muy criticado Wikileaks porque no necesariamente ha garantizado la secrecía de las fuentes, ¿no? Pero definitivamente Wikileaks vino a transformar la manera en cómo los activistas, los ciudadanos, los periodistas acceden a información antes clasificada. Y bueno, la primavera árabe, ¿no? No podemos olvidar la influencia, el papel que jugaron las redes sociales, el Internet, en la primavera árabe, en la revolución de Túnez, de Turquía, de Egipto, ¿no? No sé si recuerden esta imagen. Es un hombre enmolado, Mohamed Bouazizi, era un ciudadano tunecí que tenía un carrito de frutas, vendía fruta en la calle sin permiso y entonces pues era su fuente principal de ingresos, su única fuente de ingresos. Entonces las autoridades de la ciudad le quitan su carrito de manera muy arbitraria, lo golpean y entonces ya no era la primera vez que esto le ocurría. Ya desesperado, porque era su única fuente de ingresos, se enmola, ¿no? Enfrente del órgano de gobierno a manera de protesta. Entonces alguien graba esta inmolación y se vuelve viral por todo Medio Oriente, ¿no? Y es una de las gotas que derraman el vaso de la llamada primavera árabe, ¿no? Entonces empiezan las diferentes revueltas y manifestaciones. Ojo, porque Manuel Castells, bueno, que por cierto habla de la wiki revolución del jazmín, en referencia a lo veloz que fue la revolución en Egipto, nadie se lo esperaba y de repente, ¿no? Se aceleró gracias a las redes sociales, pero el mismo Manuel Castells nos pide tener cautela, ¿no? Porque no es que las redes sociales hayan causado la revolución, ¿no? Fueron las personas que utilizaron las redes sociales como un canal de expresión de su malestar, porque ya eran muchísimos los agravios que estaba sufriendo el pueblo egipcio, ¿verdad? En el contexto de la dictadura. Entonces, o sea, son las personas, ¿no? Las redes sociales, la tecnología solo son un medio de comunicación, porque al final salen a la calle, ¿no? No es que la revolución hubiera sido a través de las redes sociales. Esto es lo que permite convocar masivamente a las personas a que salieran a la calle. Entonces, eso es como la precaución que nos pide tener autores como Manuel Castells. Vamos a ver este video brevemente. Desde la televisión de Naciones Unidas, esto es la ONU en acción. Esta es una de las mayores manifestaciones desde que hace unos meses, en enero de 2011, una insurrección derrocó al régimen que gobernaba al país. Nunca en la vida me imaginé que iba a ver lo que presencié entonces. Me impresionó ver un número enorme de gente protestando en un lugar. La gente finalmente despertó. Mohammad Gamal, mejor conocido por su apodo de la red Jemmy Hood, es un blogger, caricaturista, músico y activista político. Es uno de los miles de jóvenes egipcios que usan el poder influyente de la nueva tecnología y los medios de comunicación social. Ahora podemos usar la Internet como instrumento de cambio y no uno para soñar con el cambio. Todos estábamos unidos para luchar contra el sistema. Todos queríamos una democracia verdadera. Egipto es un actor clave en la estabilidad y futuro de su región. El área metropolitana de su capital, Cairo, abarca la única maravilla del mundo antiguo que queda, la Gran Pirámide de Giza. Pero la grandiosidad de la historia de esta nación no concordaba con su realidad política, donde la estabilidad se logró a expensas de las libertades política y social.
Bajo el régimen del expresidente Hosni Mubarak, no era posible tener una discusión política abierta. Pero con la llegada de los medios de comunicación social, Jamie comenzó a bloguear y a subir sus caricaturas a la red para evitar la censura y exigir cambios. Y en 2010, Jamie tuvo la oportunidad de presenciar las prácticas y las políticas de los medios de comunicación en los países occidentales a través de un programa de becas para líderes jóvenes que promueve el diálogo intercultural. Visitamos lugares que nunca soñé que iba a visitar. Visité la BBC, Francia 24, CNN. Fue mi primera experiencia participando en foros políticos y de relacionarme con políticos importantes. El programa está organizado por la Alianza de Civilizaciones de las Naciones Unidas, que fue recientemente uno de los anfitriones del Foro sobre Medios de Comunicación y Relaciones Árabes Occidentales en Cairo. Jorge Sampaio es el alto representante de la alianza. Los medios de comunicación pueden ayudar a liderar la creación de instituciones democráticas porque Facebook y Twitter son muy importantes, como lo hemos visto recientemente. En el foro también estaba Etar Kamal, una periodista y autora galardonada. Ella usa los medios de comunicación social para discutir la revolución y su secuela con sus miles de adeptos. Es un muy buen momento para ser periodista porque están pasando muchas cosas. Tienes tanta responsabilidad y oportunidad no solo de concienciar, sino de provocar reflexión y debate. Etar participó en un programa de capacitación en Alejandría, Egipto, que también fue organizado por la Alianza. La iniciativa reúne a periodistas de países occidentales y musulmanes para compartir experiencias. La capacitación de esta índole ayuda. Es muy interesante y es un reto trabajar con personas muy diferentes. Para mí el beneficio número 1 es conocer a personas de toda la región, a otros periodistas, escucharlos hablar. Conforme los medios de comunicación continúan empoderando al pueblo egipcio, este se da cuenta más que nunca de los obstáculos en la senda a una democracia verdadera. La verdadera prueba es si la gente usará la democracia de la manera correcta. Solo entonces conoceremos el resultado de lo que comenzamos con nuestra revolución. Pero para la mayoría de los jóvenes que participaron en el levantamiento, el proceso en sí ya ha sido una experiencia extraordinaria. Tenemos mucho más poder. Una vez que has roto la barrera del miedo, harás cosas increíbles. Bueno, entonces es muy entusiasmante ver el poder que pueden tener en un momento las redes sociales, el Internet, pero desafortunadamente no. Este optimismo que teníamos al principio derivado de la primavera árabe, pues se ha ido un poco opacando. Justo ahora, ¿no? Internet ha sido prohibido, tiene ahora muchísimas restricciones, porque si bien se llevaron elecciones para poner un nuevo gobierno, este fue un gobierno islamista, ¿no? Que quería imponer la Sharia. Entonces, ha sido lenta, ¿no? La transición y ha habido, pues funciona, ¿no? Como a veces se avanzan 10 millas, pero se retroceden unas 5 o 6. Así mismo, ¿no? Funciona la democracia. El progreso no siempre es lineal, ¿no? Pero lo importante es como recordar entonces por qué es tan importante garantizar la libertad de expresión en Internet, en las redes sociales, como ante la duda, ¿no? Los estándares internacionales nos recuerdan que hay que preferir la libertad antes que la censura, ¿no? Porque justo las redes sociales tienen este potencial democratizador y revolucionario, ¿no? Y bueno, la campaña de Obama de 2012 también vino a cambiar la manera en cómo hacemos campañas políticas, ¿no? Entonces ya no es necesario salir a tocar casa por casa, que se sigue haciendo, pero se ha estado, la campaña de Obama de 2012 se enfocó principalmente en
Internet, ¿no? Se empezó a crear el barackobama.com, perfiles de Facebook, Twitter, MySpace, mybarackobama.com, los canales de videos de YouTube y el propio Barack TV dentro del portal de barackobama.com, el sitio web Obama Móvil, en Wikipedia y en el blog barackobama.com. Entonces, esta fue la campaña que inauguró la política 2.0 y que nos hizo entender que las campañas electorales, la forma en cómo nos comunicamos políticamente, estaba a punto de cambiar para siempre, ¿no? Entonces, no es casualidad, ¿no? Que el Partido Verde esté recurriendo a influencers, a personas famosas desde 2015 y ahora otra vez en 2021 de manera reincidente, en periodo de veda, tratando de influir en la contienda electoral, ¿no? Entonces, a mí me parece honestamente, ya anacrónico, con todo respeto lo digo, nuestro modelo, bueno, anacrónico y disfuncional, nuestro modelo de comunicación política, que además el monitoreo que realizamos en radio y televisión nos cuesta aproximadamente 1/3 del presupuesto del INE, ¿no? Entonces, creo que sí hay que revisar, porque también las campañas en Internet sí disminuyen los costos frente a las campañas en radio y televisión, que muchas veces se cotizan un minuto, segundos del espacio en radio y televisión en millones de dólares, millones de pesos, ¿no? Entonces, bueno, otro ejemplo que nos muestra los pros de la revolución digital, del uso del Internet, de las redes sociales, es el caso de MeToo, que en 2017 millones de mujeres en todo el mundo nos atrevimos a decir, a mí también me pasó, yo también he sufrido acoso. Esto que ha generado, pues no solamente generó, ¿no? Una mayor sororidad entre las mujeres, generó que muchas mujeres nos atreviéramos a decir las situaciones de acoso, violencia sexual, discriminación de género que habíamos o que hemos vivido, sentir que no éramos las únicas que hemos vivido esto, dar cuenta a la sociedad de que este es un problema estructural, un problema de fondo. Y bueno, este hashtag se movió en todo el mundo y esto animó a muchas mujeres no solo a denunciar en las redes sociales, que ese puede ser uno de los debates que debemos de tener, ¿no? Hasta dónde puede llegar la justicia mediática, pero sí animó a muchas mujeres a presentar las denuncias ante los tribunales de justicia, ¿no? Y bueno, vimos que Epstein o este productor de cine, no recuerdo su nombre, pues fueron ya condenados, ¿no? Entonces, ha sido revolucionario, ¿no? También el movimiento Me Too. Otro ejemplo, casos de éxito, Taiwán. Ay, no puse aquí Taiwán, se me olvidó poner la imagen, pero les quiero mostrar. En Taiwán, bueno, ustedes saben que Taiwán ha tenido un problema histórico para ser reconocida como una nación independiente. Déjenme. El movimiento girasol. El movimiento de los girasoles. Les quiero enseñar. Bueno, Audrey Tang es una activista trans y es la primera ministra transexual del mundo y es la ministra digital en Taiwán. Entonces, la historia de Taiwán es que fueron expulsados básicamente de China, quienes se opusieron al gobierno comunista de Mao y se fueron a esta isla, bueno, a este lugar en Taiwán, pero nunca se les ha reconocido su independencia. China sigue influyendo en el sentido de decir que China es una sola, Taiwán y China son una sola China,
¿no? Y ha habido históricamente movimientos a favor y en contra de la unificación de Taiwán y de China. Ha habido muchísimos problemas, pero en 2014, bueno, vamos a ver el video, pero se generó un movimiento de estudiantes a partir de Internet que frenaron un peligroso acuerdo comercial entre China y Taiwán, que iba a dar muchísima ventaja a China a través de las protestas y del movimiento Girasol. Entonces, de verdad les recomiendo muchísimo estudiar el caso de Taiwán, que es impresionante. In Taiwan, we were in a pretty unique position because currently our prime minister or premier is not affiliated with any party. And the outgoing premier, the premier before him, was also independent. And our capital's mayor is also independent. And our vice president also independent. So basically, we have this policy first and like no party place or post-party place in Taiwan. So we're very free to explore all sorts of different tools that first makes things transparent. Things like the standard say it tools from My Society that we use to make all the transcripts of the administration, not just the legislation, visible and accountable for all the meetings. We deploy these automated translation systems that whenever people type anything in the public Slack or Telegram or Freenode or any of those communication channels, they get automatically translated to English for Liz, and then she can type back and things like that. So with automated translation tools, with this distributed cognition tools, I think we will be able to culturally share. Currently, what we can share is on the process and the tools that enable the process. We cannot really share on the policy level. Bueno, ¿qué tal, no? Entonces vean cómo en Taiwán una mujer trans, la ministra digital, que es una hacker, ¿no? Que pues forma parte de todos los miles, millones de jóvenes que en Taiwán quieren innovar en materia política y que están prescindiendo ahora de partidos políticos y cuentan con plataformas para discutir entre todos en Internet el destino de Taiwán, ¿no? Las políticas públicas, etcétera. Entonces, pues es un caso bien, bien interesante que les invito a que revisen de fondo y el llamado movimiento Girasol. Déjenme conectar mi computadora, no se me vaya. ¿No? Entonces, bueno, a mí me fascinó este caso de Taiwán, que está rompiendo completamente paradigmas. Vamos a continuar. Bueno, tenemos los llamados laboratorios urbanos, que también son formas muy creativas, recientemente diseñadas por los gobiernos de diferentes ciudades en el mundo para, a través del conocimiento compartido,
con la ciudadanía poder diseñar mejores políticas públicas, ¿no? Entonces, los líderes de los laboratorios urbanos del GovLab se encuentran su base en la Universidad de Nueva York, el NYU. Aquí pueden ustedes revisar los proyectos del GovLab que están buscando transformar el mundo a partir de herramientas como los datos abiertos y diferentes plataformas colaborativas para que la ciudadanía pueda tener comunidades virtuales reales, ¿no? Entonces es muy interesante el trabajo de GovLab, que colaboran desde la NYU con muchas ciudades y proyectos en el mundo. En la Ciudad de México, en la administración anterior, de 2013 a 2018, se realizó este laboratorio urbano. Este es el archivo del laboratorio de la Ciudad de México, que fue un área experimental y creativa del gobierno de la Ciudad de México de 2013 a 2018, y fue un espacio en que la ciudadanía, sociedad civil, academia, iniciativa privada y gobierno se reunieron para cambiar la manera de entender la ciudad y realizar acciones en conjunto. Entonces, bueno, se realizaron diferentes proyectos y cambios que aquí ustedes pueden consultar, y pues es muy interesante ver los diferentes. Este es uno de mis favoritos, el mapatón, porque pues, ¿cuántos peceros, microbuses, rutas de transporte no hay en la Ciudad de México, ¿no? O sea, si tú me preguntas cómo te ibas de tu casa cuando eras estudiante, que yo vivía en Iztacalco, al oriente de la Ciudad de México, hasta Acatlán, una de las facultades de la UNAM, hasta el Estado de México, casi hacia Satélite, en Naucalpan. Híjole, ¿no? Había como 4 opciones en las que yo me podía mover, usando el Metrobús, usando el metro, diferentes rutas, ¿no? Pero esas rutas no están escritas, mapeadas en ningún lado. Podemos ver la ruta del metro, pero para saber las diferentes rutas de los camiones, de los transportes, entonces esto fue uno de los experimentos más interesantes de este laboratorio urbano de la Ciudad de México. ¿Qué se hizo? Bueno, aquí hay algunos datos, pero la gente, se invitó a la gente a tomar foto y describir la ruta que seguía para poder hacer un mapeo de todas las rutas de estos camiones y peceros que existen en la Ciudad de México. Entonces, bueno, aquí les invito a que revisen los resultados de este mapatón, que pues ya tenemos información un poco más precisa, más amplia de por dónde nos podemos ir para llegar más temprano a nuestras oficinas, a nuestras escuelas en la Ciudad de México, ¿no? Es un ejemplo de los muchos proyectos que se hicieron. Bueno, y hay otro proyecto similar en el MIT, pero bueno, ya no nos da tiempo de verlos todos. Vamos a continuar. Y bueno, también quería contarles del partido de la red. La verdad es de las cosas que más me han impresionado recientemente. Y ustedes busquen el partido de la red en Google, busquen a Pia Mancini, bueno, vean, son jóvenes que están dando conferencias en TED Talk, en diferentes lugares, y que están invitándonos a cuestionarnos por qué si ya tenemos teléfonos inteligentes donde podemos trabajar incluso desde el celular con oficinas móviles, podemos tener todos los discos, ¿no? Todos los discos de tu banda favorita en tu celular, escucharlos, reproducirlos desde plataformas como Spotify. Podemos viajar y estar el mismo día o el día siguiente en cualquier parte del mundo. Podemos tener videoconferencias sin necesidad de trasladarnos. Si podemos comprar prácticamente cualquier cosa a partir de Amazon, ¿no? ¿Por qué no hemos innovado en el plano de la política?
cómo son los parlamentos del siglo XVIII, XIX, cuando surgen en Europa, los congresos, después de los movimientos independentistas en las Américas, y cómo son esos órganos legislativos en la actualidad. Son prácticamente los mismos, ¿no? No hemos innovado en política, en democracia, incluso en la administración de justicia, ¿no? Decía el magistrado Felipe de la Mata en un artículo sobre el juicio electoral en línea que si viniera, ¿no? A lo mejor Beethoven, ¿no? A ver cómo vivimos ahora la música, seguramente se sorprendería muchísimo, ¿no? De ver los avances tecnológicos para crear música. Pero si viniera un abogado un abogado experto en derecho de la época medieval, de la época romana, un jurisconsulto, pues no se sorprendería tanto porque seguimos con la misma tecnología analógica en materia de administración de justicia, ¿no? Entonces, eso es a lo que nos está invitando un poco los integrantes del Partido de la Red en Argentina, a que podamos hackear la política, ¿no? Pamela, te escuchamos, muy buenos, ayer ya habías participado, te escuchamos. Gracias. Simplemente con lo de las bardas que comentaste, ¿no? Me causa, no sabía, yo no había leído nada respecto de anterior de las campañas políticas, y eso de las bardas está cañón como no se ha modificado, no se ha utilizado para algo mejor. Claro, exacto. Es un gran ejemplo, ¿no? Entonces, no hemos innovado en el campo de la política, en el campo de la democracia. Entonces, ¿cómo es? A ver, yo sí se los voy a plantear así, para que veamos la esquizofrenia, lo absurdo de nuestro sistema político, ¿no? Gastamos millones y millones de pesos en procesos electorales en los que a veces vota más del 40, 50, 60% de la población, al menos aquí en México, donde el voto no es obligatorio. Vamos a votar por personas que no conocemos para que definan el destino de nuestra vida, ¿no? Para que vayan a los órganos legislativos físicamente y decidan leyes que muchas veces nos perjudican, que nos afectan y que pues no están resolviendo los más profundos problemas sociales. ¿Por qué no podemos crear plataformas en donde, bueno, también dicen esto en el discurso los integrantes del Partido de la Red? ¿Por qué solo votamos una vez ¿por qué votamos una vez cada 3 años, cada 6 años, ¿no? En el caso federal mexicano, por ejemplo, deberíamos de votar muchísimas veces todo el tiempo a favor o en contra de políticas públicas, de cosas que nos benefician. Actualmente, solo quienes tienen muchísimo tiempo o que han dedicado su vida a la política profesional pueden dedicarse a esto. Pero ¿qué pasa con las personas que en un momento dado se ven afectadas por un problema público y no encuentran los canales de comunicación para exigir la garantía de ciertos derechos económicos, culturales, sociales, para alzar la voz sobre cualquier cosa? Entonces, está muy interesante porque en Argentina este grupo de personas empezaron a través de diferentes plataformas, con este discurso, con estas ideas, a movilizar gente. Registraron el Partido de la Red oficialmente en Argentina y lograron, me parece, algún cargo de elección popular, pero lo interesante es que el compromiso, lo que están haciendo, esto de hackear la política, que hackear no necesariamente significa algo negativo, ¿no? Los hackers son personas curiosas que justo identifican la falla en el sistema y bueno, ahí decide el hacker si quiere boicotearlo o quiere mejorarlo, ¿no? Pero la idea de hackear la política implica justo
encontrar dónde están las fallas de nuestro sistema político, de nuestro sistema electoral, como hackers, como personas curiosas, y poder proponer mejoras a partir de las fallas. Entonces, hicieron un partido político y la idea es que los diputados, diputadas electas se comprometan a votar conforme a las votaciones de la ciudadanía en la plataforma del partido de la red. Entonces, imagínense, esto está magnífico, está muy revolucionario. En la página podemos encontrar los diferentes proyectos legislativos. La ciudadanía opina, vota, y los representantes electos a partir de este partido se comprometen a seguir lo que está diciendo la ciudadanía. Entonces, esta es la página, les voy a pasar el link, porque de verdad me parece fenomenal esto que están haciendo jóvenes argentinos, y también ya lo vi en Uruguay, para transformar la manera en que hacemos la política. No puede ser que la manera en que resolvemos, bueno, ya hemos dicho millones de veces que la democracia representativa está en crisis, pero no le queremos entrar a analizar de qué manera la tecnología nos puede ayudar a innovar en el plano político para que nos sintamos más comprometidos con los asuntos públicos y menos estafados por la clase política tradicional. Pero ojo, sí hay que tener mucho cuidado porque no hay que olvidar que todavía existe una importante brecha digital en nuestro país, ¿no? Aproximadamente tenemos un alcance del 80% de usuarios de Internet en México. Todavía hay aproximadamente más o menos 20% de la población mexicana que no tiene acceso a Internet, que no cuenta con dispositivos, ni teléfono, ni computadora para acceder a Internet en algunos lugares del país. Y no solamente eso, ¿no? La brecha digital también consiste en la lentitud con que operan algunas bandas anchas, personas que no tienen dinero para pagar paquetes más rápidos de Internet. También implica la brecha digital, que hay muchas personas que no saben, sobre todo personas mayores de 55 años en adelante, que no saben cómo usar la tecnología. Entonces, sí es muy importante pensar en esto de la innovación tecnológica en el mundo de la política, en el mundo de la democracia, pero no olvidándonos de que todavía existen personas que no tienen garantizado el acceso al Internet, ¿no? Y recordemos que es un derecho humano reconocido en el artículo 6º constitucional, ¿verdad? Entonces, bueno, eso es importante tenerlo en cuenta. Entonces yo les comentaba de esta es la página de la democracia en red. ¿No? Aquí pueden ver los diferentes recursos, las diferentes herramientas. Y bueno, esto no es fútbol, es política. Hay que bancar, no hay que bancar, hay que argumentar. Entonces, a mí me encanta esta página, de verdad les invito a que la revisen, porque la verdad es que sí están innovando, ¿no? Y bueno, les invito a que vean este video también de Pia Mancini, que lo explica muy bien en este TED Talk. No lo voy a poner todo. No importa qué tan complejo sea tu trabajo, con el sistema operativo de trabajo WorkOS Monday.com, todo es más. Es hora que empecemos a innovar en donde nadie está innovando todavía, en sistema político. Porque nuestra democracia está terriblemente estancada y ya no es capaz de responder a las demandas de una sociedad que se complejiza cada vez más y se transforma de la mano de las nuevas tecnologías. Trabajar en política no es fácil. Yo, de hecho, empecé mi vida en el mundo de la sociedad civil. Pero yo creo que necesitamos distribuir mejor el poder, compartir el conocimiento y encontrar espacios de diálogo que nos permitan llegar a mejores soluciones con más consenso.
Y la política es la mejor herramienta que tenemos para hacerlo. Entonces, hace un par de años decidí dar el salto de fe y empecé a trabajar en una campaña electoral en la provincia de Buenos Aires. Y lo que vi no me gustó nada de nada. Primero, nadie discutía ideas. De lo único que se discutía era de personas. Yo me acuerdo una vuelta como veía cómo le borraban los bigotes y le blanqueaban los dientes con Photoshop a un candidato, pues tenía que parecer joven. No importaba que sus ideas fueran del siglo pasado. Lo único que importaba era aparentar. Una vuelta me encontré en un galpón municipal en el conurbano de la provincia de Buenos Aires. Tenían estoqueado hasta acá chapas, colchones, materiales de construcción, sin repartir. Cuando yo pregunto qué hacía todo eso ahí, por qué no lo repartían, me contestan con una frescura terrible. ¿No te das cuenta? Lo estamos guardando para el año que viene, para las elecciones. Claro, ese año no había elecciones. La gente no votaba. ¿Qué importaba que no tuviera techo o no tuviera un lugar donde dormir? Si total, ese año no se la consultaba. Y ese es el problema. Nosotros vivimos en un sistema político que responde a una tecnología de la información de hace 400 años, de la imprenta. Cuando los que eran considerados ciudadanos ya no podían participar de los espacios en donde se tomaban las decisiones, ni tampoco tenían el acceso a la información necesaria para tomarlas. Entonces lo que se diseñó fue un sistema basado en intermediarios. Los representantes son intermediarios entre los ciudadanos y aquellos espacios en donde se tomaban las decisiones que impactaban en su vida. Y es la misma democracia que tenemos hoy en día. Pero la sociedad cambió. Miren esto. Esta es la asunción del Papa en el 2005, y la misma foto en el 2013. Hoy, si queremos enterarnos de cualquier tema, no tenemos más que meternos en Wikipedia, o incluso podemos buscar alguna TED al respecto. ¿Quién no se enteró primero por un usuario de Twitter sobre algún suceso en cualquier lugar del mundo, antes que por un medio tradicional de comunicación? ¿Quién no posteó alguna vez o vio posteado, estoy buscando un colaborador, este es mi currículum, necesito un departamento para alquilar? Hoy es más probable que encontremos trabajo a través de LinkedIn que a través de una agencia, y un departamento a través de Facebook que a través de una inmobiliaria. Y ni que hablar de cómo la conectividad transformó la industria de la cultura y el entretenimiento. Está cambiando incluso nuestra percepción sobre la propiedad. Hoy queremos tener el CD físico o lo que queremos es escuchar la música. ¿Queremos tener el DVD archivado en la biblioteca o lo que queremos es poder ver la película? Internet lo que hace es que baja radicalmente las barreras de acceso a la información y nos transforma a todos nosotros en productores consumidores de información. Internet nos permite estructurarnos de par a par, sin intermediarios, y todos podemos participar virtualmente de la gran conversación global. Internet transformó esa conversación que era de pocos a muchos a una conversación de muchos a muchos, la democratizó. Y esto lo estamos viendo en todos los ámbitos, en la cultura, en la educación, en la organización del trabajo, en lo social, incluso en la economía. ¿Pero y la política? El sistema político insiste en excluirnos de los... Bueno, no lo vamos a ver todo, evidentemente por razones de tiempo, pero les comparto la liga para que lo vean completo. La verdad es que está buenísimo y la verdad es que me encanta, ¿no? Porque necesitamos seguir teniendo el mismo sistema de intermediarios, representantes populares, que hacen leyes muchas veces sin estudiar, a capricho, sin diagnósticos, ¿no? Entonces viene una reforma electoral, ¿no? Que planea eliminar OPLES, tribunales electorales locales, de un día para otro, sin un diagnóstico. No sé, creo que deberíamos de tener más voz ahora que tenemos mayor posibilidad
de enterarnos de los asuntos públicos, de compartir información y acceder al conocimiento, ¿no? En fin, entonces, bueno, aquí también les pongo muchos casos en otras ciudades del mundo en donde se está innovando a través de plataformas digitales para que la población pueda intervenir directamente en la elaboración de políticas públicas o en la discusión de las leyes. Vean este caso de Brasil, me encanta también porque se sube un proyecto de ley, se llama Wikileaks, de la Cámara de Diputados en Brasil, y vean, se suben aquí las propuestas legislativas, todos se pueden meter, opinar, cuestionar las propuestas legislativas, ¿no? Entonces, bueno, aquí uno puede ver el resultado de la participación de esta norma, puede ser desde una norma administrativa a una reforma constitucional, y aquí la ciudadanía, vean, aquí participaron 31 personas, dieron 35 opiniones y votaron 277 veces, ¿no? Entonces, se puede opinar de cada uno de los, vean, ¿no? Parece una iniciativa muy interesante, pero no, yo no sé portugués, pero, ¿no? Es claro aquí. Están olvidados, tenemos otras realidades. Entonces, vean, está magnífico. Imagínense que tengamos en la Cámara de Diputaciones una opción así para cuestionar, criticar la reforma electoral, a las iniciativas de reforma electoral del presidente de la República, del PAN, del PRI, del PT, que son las más completas que se han presentado, que piensan modificar cuestiones sustanciales, que nosotros que más o menos tenemos una expertise en el derecho electoral, que somos funcionarios públicos, que hemos organizado procesos electorales, que sabemos la experiencia local, lo que cuesta hacer una elección, el trabajo, las horas, ¿por qué no podemos opinar de una reforma así si tenemos la tecnología para poder hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, les invito, también ahorita les comparto la presentación, a que vean todos estos casos. Aquí está el caso también de Taiwán, de Islandia que fue el primer lugar en el mundo en sufrir la crisis financiera de 2008 y 2009, hipotecaria, y que justo utilizaron Internet y las plataformas para hacer una reforma profunda constitucional y al sistema financiero. Entonces, Islandia es de los primeros casos innovadores de liberación digital y que se inspiraron, por cierto, en la manifestación de cacerolas de Argentina de 2001, donde salen, ante la crisis económica de Argentina, salen argentinas y argentinos con cacerolas a hacer una gran cantidad de ruido, y los islandeses señalan que se inspiraron en esta manifestación de poder llevar este ruido físico a el mundo digital. Entonces, bueno, la verdad es que les invito a que revisemos esto. Y bueno, simplemente para ir cerrando ya y terminar, pues no nos podemos olvidar de que si bien son muchas las promesas de la tecnología, del Internet, de la revolución digital, pues también son muchos peligros, ¿no? Tenemos lo que se ha llamado infodemia, una crisis de desinformación. Hay especialistas que señalan que a partir del Internet, de la revolución digital, del activismo en redes sociales, también ha estado proliferando el populismo 2.0. No solamente sirve el Internet para encontrar personas a favor de la democracia, sino también a favor de discursos xenófobos, racistas, misóginos, violentos. Entonces, ese es otro gran punto que debemos de tener en mente, cómo podemos manejar el discurso de odio, retirar estos contenidos, sancionar sin restringir excesivamente la libertad de expresión, ¿no? Tenemos la violencia digital, no solamente
el acoso, el ciberacoso, que el INEGI, por cierto, tiene un módulo muy bueno donde da cuenta de que la violencia digital está bien normalizada ya en nuestro país. Somos todos los días agredidas, agredidos, violentados por personas en los medios digitales, y las mujeres sobre todo por una cuestión sexual, ¿no? Entonces, en política también ya se está usando eso, lo que se llaman los deep fakes. Se utilizan estas aplicaciones, videos pornográficos, para cambiarle el rostro a las personas y poner a una candidata para arruinarla políticamente. Existe una fuerte polarización, que eso puede minar la paz social, la estabilidad y la manipulación. Tenemos también que preguntarnos qué tan libres somos al momento de votar, qué tan libres son nuestras ideas políticas, qué tanto siguen el odio hacia una persona, hacia un personaje, la manipulación de un discurso creado hace muchos años, o qué tanto somos libres realmente, qué tanto el algoritmo está influyendo sobre nosotros. Y bueno, yo creo que con esto pudiéramos cerrar. La presentación estaba más larga, pero es que son tantos temas, tanta información que quisiera compartirles, pero no me alcanzan 2 horas, pero más bien quisiera dejar estos minutos para escucharles a ustedes. Si tienen algún comentario, pregunta, reflexión. Carla, te escuchamos. Gracias, Ale, un gusto verte y saludarte. Creo que, bueno, mi ardillita sigue caminando muy rápido con toda la información que nos diste, porque estaba yo reflexionando, ¿no? Todo lo que nos compartiste de la cuestión histórica y cómo, desgraciadamente, como tú bien haces referencia, no hemos evolucionado en esa parte. En ciertos puntos, tanto en derecho como en la cuestión de la comunicación, que principalmente es este diplomado, hay un rezago enorme, y creo que tú en diplomados anteriores, en tus columnas que has hecho, has resaltado mucho esa parte. La comunicación actualmente es muy complicada. Estamos en un rezago en el mecanismo de comunicación política, creo que así se refiere, que desgraciadamente ya ha sido rebasado. Recuerdo mucho tu artículo, creo que sacaste el año pasado, donde analizaste el asunto de esta Mariana de Nuevo León, y hacías referencia a eso, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde, desgraciadamente, no se ha abarcado en la comunicación política, ¿no? Desgraciadamente, tú al principio de la clase referías de las fracciones que se vivían antes, ¿no? Y creo que desgraciadamente eso se sigue reflejando actualmente en los congresos, que en vez de ver por un interés social o común, ven por beneficios de un cierto sector o privado, ¿no? Y creo que ahí es donde todavía hay que romper muchas barreras para que pueda haber una mejor distribución de poder, comunicación y todo eso. Entonces, creo que es muy interesante cómo las redes sociales actualmente se han vuelto un elemento muy importante, que son, yo desde mi punto de vista o mi perspectiva, armas de doble filo. ¿Por qué? Porque cuando llegan asuntos ya en lo que es materia electoral relacionada con eso, se tiene que ver muchas cosas, no solamente lo que se dijo, sino es cómo se dijo, qué se dijo, en qué contexto se hizo, en qué temporalidad se dijo, y también para no rebasar la libertad de expresión, todo, ¿no? Creo que es algo muy interesante que los legisladores no se han querido aventar como que ahora sí que el torito para ver cómo van a regular esa parte, ¿no? Porque creo que, y ayer yo lo referí en la clase del doctor Abelardo, que actualmente las redes sociales es creo que el principal plataforma donde se desarrollan las precampañas, las campañas electorales. Y lo vimos en los asuntos del Partido Verde en el proceso pasado, lo vimos con el asunto de Nuevo León y todo eso, ¿no? Entonces, el ver que también nosotros como ciudadanos tenemos ese medio para dar nuestra opinión y todo eso, también tenemos que ser responsables de lo que decimos y lo que informamos.
y no dejarnos llevar por lo que encontramos en las redes. Porque como bien tú resaltabas en tu presentación ahorita, unas consecuencias es que en ocasiones no encontramos información certera, sino que también hay que saber dónde nos informamos, qué nos informamos para también informar, porque desgraciadamente en ocasiones nos volvemos personas que en vez de informar, desinformamos. Y creo que es un conjunto de todo, ¿no? Para que la democracia pueda seguir siendo democracia, creo que se tiene que involucrar todos los sectores, no solamente los partidos políticos, las autoridades electorales, sino también nosotros como ciudadanos. Yo siempre he pensado que la democracia está como un tipo crisis, ¿por qué? Porque se ha desciudadanizado. Desgraciadamente los partidos políticos se enfocan más en ellos, las autoridades electorales, aunque se preocupan por la ciudadanía, no saben ya cómo llegarles. Y la ciudadanía cree lo que ciertos sectores les dicen, ¿no? Entonces creo que ahí es como el engranaje ahorita no está dando mucho que desear y el mecanismo que los ciudadanos tenemos para manifestar la parte del voto creo que son los mecanismos de participación ciudadana, que aún creo que todavía no sabemos cómo utilizarlo. Entonces creo que ese es un tema que puede llevar a muchas reflexiones, pero creo que el principal es que debe de haber una actualización en cómo se rige la comunicación política actualmente. ¿Sería cuánto, Ale? Gracias. Muchísimas gracias, Carla. Creo que has hecho un extraordinario resumen de lo que aquí se quiso exponer y te lo agradezco enormemente. Lo dijiste mejor que yo. Muchas gracias, Carla. Pamela, escuchamos. Perdón, ¿esta presentación estará en el sitio donde están los materiales de este diplomado? No, porque cambiamos el nombre y es nueva la presentación. Déjenme, se las comparto ahora mismo. Gracias. No sé si alguien más quisiera hacer algún comentario, pregunta, cuestionamiento, aportación. Bueno, aquí está el link. Sí, Lucía, puedes escribir al correo de las personas que administran el diplomado y solicitar el video. Sí, ese video se graba, entonces puedes escribir para solicitar. Bueno, si no hubiera otro comentario, pregunta, les agradezco enormemente su atención. Nos faltaron algunos temas que ver, pero como ustedes pueden observar, hay muchísimo que decir de este tema, muchísima información, pero les invito a que vean, no, les copié de nuevo el YouTube, espérenme, no les copié el link de la presentación, espérenme. Entonces, les invito a que vean los videos, los documentos que les compartí y que vean la presentación. Les deseo que terminen este diplomado con muchísimo éxito. Yo siempre me pongo a su disposición en mi correo institucional o en mi @ en Twitter, por si no quedó algo claro, tienen alguna pregunta, duda. Ya saben que estoy entonces a sus órdenes. En Twitter, @ale, _m. Hay todo en minúscula, perdón. Muchísimas gracias y pues nos vemos en otra actividad académica de esta Escuela Judicial Electoral. Que tengan un excelente jueves. Bye, Ale. Bye, Carla. Bye, Malitzi. Gracias por todo.